Muy buenos días. La Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses, Asociación Civil, le da la más cordial bienvenida a nuestro tradicional desayuno sabatino. A nombre de nuestro presidente, el contador público certificado, Fernando Fierro Leiva, quien les manda un cordial saludo, él está cumpliendo con un programa de trabajo en una universidad. El próximo evento se incorpora con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado a un socio activo de nuestra asociación y presidente de la Asociación de Colegios de Profesionistas, y me refiero a nuestro amigo Raúl Eduardo Favela Montes. De la misma manera nos acompaña el licenciado Luis Alfonso Favela Calderón, quien es asesor jurídico de la Asociación de Colegios de Profesionistas. Y nos traen el tema, la Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa, de la cual hay análisis y comentarios. Licenciado, pues, les doy el uso de la voz. Muy buenos días a todos. Gracias, Mario, Fernando, por la invitación. Y la verdad, pues hay caja llena, como solemos decir, ¿sí? Hablar de la Ley de Profesiones es hablar de algo que a lo mejor algunos desconocemos porque nos dedicamos a lo que es nuestra profesión de la contabilidad. Nos interesa más ver las leyes fiscales, leyes civiles, y a veces nos olvidamos que hay leyes que como profesionistas nos regulan nuestro actuar ante la sociedad y que nos ponen requisitos a veces que hay que cumplir. Entonces, es un tema muy interesante, es un tema que se tuvo que actualizar y modificar, porque la Ley de Profesiones, de que sé ahorita como presidente que he visto, desde 1950 no había habido una ley que se hubiera modificado actualmente hasta el año 2016. ¿Sí? Entonces, más de 50 años pasaron para que una ley se actualizara, se modificara, donde una profesión, con todo respeto, en su momento, como era la partera, se consideraba como una profesión en aquellos tiempos. ¿Sí? Ahorita, pues eso ya no sucede. En el 2016 entra una nueva ley, ¿sí? Modificándola, ¿sí? De todos esos cambios, obligando a la colegiación, a la certificación, ¿sí? En cada una de las profesiones. Ahorita, como presidente, nos ha correspondido hacer algunas adecuaciones a esa ley, ¿sí? Que se tuvieron que hacer porque afectaba en el ejercicio profesional de algunas profesiones. Ahorita Luis les va a explicar en qué les afectaba, ¿no? a esas profesiones. Creo que en los 80, si no me equivoco, sino que me aclare Abel o Leonardo, uno de los primeros que movieron a esto de la Ley de Profesiones fue, en paz descanse, su colega Octavio Aramburu, ¿sí? Un contador que en su momento empezó con esa inquietud, ¿sí? Y cual se formó la Asociación de Profesionistas. ¿Sí? En su momento el licenciado Pedro Tapia siguió también con esa inquietud porque se tenía que actualizar esa ley, se tenía que cambiar, no podía seguir así como estaba esa ley. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando, se tienen que modificar ciertas cosas, ciertas profesiones no existen, o regularizarlas, ¿no? El actuar del profesionista se tiene que regular, ¿sí? Ante la sociedad, que la sociedad tenga certidumbre o tenga seguridad de lo que están como profesionistas le estamos ofreciendo nosotros, y que haya un control, que no cualquiera persona que se ostente como profesionista sin algún título o algo que lo avale ejerza esa profesión, ¿no? Creo que eso es más que nada esta nueva Ley de Profesiones, porque retomando lo que dice Pedro en el sistema o en la forma de la certificación, desde el momento que tenemos una cédula o un título, más bien dicho, ya estamos certificados, ¿sí? Es parte de una certificación. Las otras certificaciones son a veces por la misma profesión que nos obliga o por la calidad a veces de los trabajos o procesos que llevamos a cabo. Todo eso viene enmarcado en la nueva ley
o en las modificaciones que salieron en la nueva ley de profesiones del 2016 y que ahorita nomás se está queriendo actualizar esa ley o hacer algunas modificaciones que como presidente yo de todos los colegios, donde se abarcan 64 colegios de todas las profesiones, dentro de ellos que está el de evaluadores, había algo que les afectaba a ellos en su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, le voy a ceder la palabra a Luis, que él les dará ya lo que es la legalidad, lo jurídico y lo que se ha hecho en las propuestas en el último foro que se llevó a cabo el 26 de mayo, 27 de mayo, Luis, ¿sí, verdad? Hace unos días ahí ¿sí, verdad? En el Congreso. Ahorita ya pasó la segunda lectura de esa ley de profesiones. Esperemos que se le ayude a lo que les afectaba en su ejercicio, ¿no? Entonces, Luis, te cedo el uso de la voz. Bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Por favor, hágasela extensiva al presidente. Pues el tema para el cual se programó la sesión del día de hoy es un tema en el que yo estoy involucrado en el estudio del mismo a partir del 2016. En julio, 28 de julio del 2016, estaba yo de manera ociosa ahí en el Congreso del Estado y me di cuenta que en la sesión de ese día se estaba aprobando lo que hoy es la Ley de Profesiones vigente. Y a partir de ahí me di a la tarea, voluntariamente, nadie me lo pidió, de revisar el dictamen de las comisiones, de la Comisión de Educación que se había aprobado ese día como Ley de Profesiones, y de ahí en adelante me he ido involucrando cada vez más y más en el proceso, pues en el tema de la Ley de Profesiones y en el proceso legislativo que al día de hoy no ha concluido para lo que es esta ley en específico, o no ha entrado en un periodo de reposo, ese periodo legislativo más bien. Porque para los efectos de las leyes, el periodo legislativo prácticamente es permanente, es abierto, porque las circunstancias de la vida social se transforman, cambian, y ello implica que también la ley deba de ser modificada para adecuarla a esas circunstancias. De manera tal que ahorita que hablabas, pues que presentaste al presidente, antes del nombre antecedió la profesión, y después de la profesión le continuó la palabra certificado. O sea, dijo contador público certificado y ya dijo el nombre del presidente, Fernando Fierro. Esto me trajo inmediatamente la pregunta, me trajo a la mente la pregunta, certificado, o sea, ya hablar del profesionista ya lo entendemos de manera natural, dado que así crecimos, digo, mi generación, yo soy del 71, y desde el chico pues, te llevan a la escuela y empieza uno la actividad, y los papás siempre le van diciendo a las personas que debe de estudiar para ganarse la vida, tener un buen trabajo, etcétera. Es decir, a lo que voy es que el primer propósito o la primera razón que nos van infundiendo desde pequeños es que el estudio de una carrera profesional es para tener un trabajo. ¿Sí? Si no tengo un trabajo, luego entonces, si no tengo una carrera profesional, no tengo un trabajo asegurado. Entonces, de esa manera, creo, no sé si coincidan y si difieren, pues hay libertad para comentarlo, ¿no? De esa manera sería una causa, una razón por la cual debemos de estudiar una carrera profesional. Entonces, perdemos de vista desde esa perspectiva, perdemos de vista que la conducta del ser humano toda está regulada por la ley. No hay conducta del ser humano que no esté regulada por la ley. Y aquella conducta del ser humano que no esté regulada por la ley, pues es intrascendente para los fines de la convivencia social. Solamente aquella actividad que tiene repercusión en la vida social y beneficia o perjudica al otro, es aquella que está regulada. Y entonces, en el caso, cuando no había universidades, pues ¿quiénes eran las personas que realizaban las actividades o se les reconocía como lo que ahora conocemos como profesionistas?
pues aquellas personas que realizan esa actividad de manera constante, reiterada, de manera normal y ordinaria. Y entonces eran los oficios zapatero, herrero, etcétera. Entonces, con la evolución de la sociedad, la evolución del pensamiento, el avance de la ciencia, de la filosofía, pues nos llevan a profundizar en las ciertas áreas del conocimiento que se les conoce ahora, y entonces ya tenemos el tema pues de las profesiones. Y la población del mundo empieza a crecer, empieza a extenderse la expectativa de vida de las personas en la medicina, y esto conlleva el incremento poblacional en las poblaciones, en las ciudades, en los países, de manera tal que empezamos ya en el sedentarismo, nos asentamos en una ciudad, ahí nacemos, crecemos, nos casamos y morimos, pues entonces ahí desarrollamos toda nuestra actividad, de manera tal que esto nos lleva también a que otras personas realicen las mismas actividades que realizamos nosotros, y hay unos que las realizan bien, hay otros que más o menos, y hay otros que las realizan pues defectuosamente. Y aquí entonces es donde de cierta manera se embona el para qué se tiene que regular una actividad que sería de adquisición del conocimiento, que sería entonces la universidad, las escuelas y todo ese, lo que le conocemos ahora como el sistema educativo. El sistema educativo tiene unas reglas. El sistema educativo, para que nos sea reconocida que nosotros cursamos una carrera profesional por el tiempo de años que sea, según su plan de estudios, 3, 4, 5 años, 6 años, etcétera, hay una ley de educación y hay unos requisitos que hay que cumplir para que el Estado luego nos reconozca el documento mismo que nos entrega, en este caso, la universidad. Y entonces, para que el título que me dan tenga reconocimiento legal, pues la institución tiene que tener un reconocimiento de validez oficial, un REVOE. Y así entonces empezamos a tener los títulos profesionales, posteriormente a que nuestro ejercicio profesional, para que fuera legalmente válido, legalmente reconocido, pues entonces se tiene lo que es que registrar ese título, y la Secretaría de Educación, la autoridad reguladora del sistema federal o la reguladora del sistema estatal, pues nos entregan a cambio una constancia de que el título está registrado. ¿Y cuál es esta constancia? Pues es una cédula profesional. La cédula profesional tiene por efectos solamente acreditar que poseo un título profesional legalmente expedido y reconocido por la autoridad, y entonces me entrega esa cédula para que yo válidamente, en términos de la ley, pues acredite estar capacitado para el ejercicio de la profesión en la cual yo pasé 5 años en la universidad, en mi caso en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Yo pasé 5 años en la Libre de Derecho de Sinaloa y vamos, por principio se reconoce que si yo estuve 5 años en esa escuela, al egresar, pues ya tengo los conocimientos que se supone me impartieron y adquirí en esa universidad. Tengo la presunción legal de que tengo el conocimiento de las ciencias del derecho, puesto que estudié la carrera de licenciado en Derecho. Presunción legal que admite prueba en contrario. Y prueba en contrario nos las vamos a ir encontrando en la medida de que mi ejercicio profesional vaya siendo exitoso o vaya siendo defectuoso. Y si es defectuoso y empiezo a ocasionar daños a terceros, pongo en peligro su vida, pongo en peligro su salud, pongo en peligro su patrimonio, pongo en peligro los bienes de las personas, de los terceros, de aquellas personas con las que convivo y a quienes les presto el servicio. Entonces, en ese momento, de manera individual, pues voy a empezar a recibir una sanción social tal vez, y esa sanción social sería no elegir a mi persona para efectos de que realice las actividades como abogado que necesitan las personas. Entonces voy a empezar a ser sancionado socialmente y no me van a contratar, o las personas van a cambiar de abogado,
Ahí tengo una primer sanción, una consecuencia de mi falta de experiencia, de mi falta de pericia. Sin embargo, si yo doy buenos resultados, demuestro experiencia, demuestro pericia y conocimiento y voy beneficiando a las personas de mi entorno, pues socialmente también voy a tener un reconocimiento, porque este reconocimiento sería recomendaciones de las personas que han recibido mis servicios y esas personas igual me van recomendando con otras y así es como nos hacemos de un nombre y de un prestigio social, pues, en las profesiones que cada quien ejerce. De manera tal que en el escenario positivo, en donde yo recibo un reconocimiento social de realizar una buena actividad en el ejercicio del derecho, esa no hay una regulación. ¿En qué momento es necesario que contemos con una regulación? En el momento en el que las personas empiezan a causar perjuicios a otras personas. Y aquí entra una pregunta: ¿quién va a impedir o quién va a lograr que esa persona que ejerce una profesión que causa perjuicios a otra se detenga, que esa persona ya no siga ejerciendo como tal? ¿Quién va a impedirlo? Una persona física, un particular, no está legalmente facultado para impedir que otra persona continúe ejerciendo su profesión y continúe dañando y perjudicando a los demás. Solamente ello puede hacerlo la autoridad. Y la autoridad, que es la encargada de, en las leyes se establece el orden público y las autoridades se les faculta para mantener el orden público, de manera tal que solamente sería una autoridad la que pudiera o la que estaría en facultades de impedir que otra persona continúe en el ejercicio dañino de esa profesión. Aquí, por ejemplo, para que una persona física, en el caso, me pongo yo de ejemplo, para que Luis Alfonso Favela Calderón deje de ejercer la actividad de licenciado en Derecho, uno igual a mí no me lo puede impedir. Solamente me lo puede impedir la autoridad. Para que la autoridad me impida, tendría que iniciarme un procedimiento ya sea administrativo o ya sea judicial, el que corresponda, para que al final de ese procedimiento, en donde yo me pueda defender y pueda ejercer mis derechos y pueda demostrar que sí poseo los conocimientos y que el resultado lesivo no corresponde a mi conocimiento, sino que salió de mi alcance, entonces tiene que haber un procedimiento tipo juicio para que, concluido ese procedimiento, pueda recibir la sanción y el impedimento para seguir ejerciendo esa profesión. Fíjense aquí cómo llego a un estadio ya de derecho administrativo sancionador, porque estoy recibiendo una sanción, y también llegamos a la frontera del derecho penal, porque al momento de causar daños, puedo causarle perjuicios a alguien y puedo incurrir a lo mejor en un tipo de lesión penal, pues, y pueda recibir un castigo de manera distinta a la administrativa. Entonces, esto ha sucedido y entonces, bueno, yo en la reflexión que hago de este tema de las profesiones, sí lo veo como esa podría ser una causa por la cual tenemos que pensar, bueno, o podríamos pensar más bien que es importante llegar al momento en el que se habla del ejercicio profesional ético, del ejercicio profesional responsable, en donde yo mismo, en mi responsabilidad como profesionista, decido continuar estudiando una especialidad, una maestría, un doctorado en mi misma rama profesional o en otra. Es decir, yo continúo mis estudios de manera constante y permanente y eso implicaría la presunción legal de que mis conocimientos están actualizados en cierta materia. Y así, como ya hay una regulación que reconoce esos estudios, la autoridad me entrega el título o el grado académico que corresponda y la cédula profesional para ejercer o practicar esa profesión.
Y así entonces la sociedad ya creció, se multiplicó y en la práctica vemos en puestos públicos y en puestos de desempeño particular que hay personas que ocupan puestos que requieren perfiles profesionales de ciertas características y el puesto no lo ocupa una persona que cumpla o satisfaga ese perfil, sino lo ocupan personas que no satisfacen ese perfil, no cumplen con los requisitos, no tienen los conocimientos y si tienen el título y vamos a decir la presunción legal de que tienen el conocimiento en el ejercicio de la práctica de esa actividad, demuestran la falta de experiencia y de conocimientos en ese tema. Y entonces la importancia de el establecimiento de perfiles y el cumplimiento para las personas que ocupan esos puestos. Ahí es donde creo que se inserta la pregunta, y la pregunta nace desde luego como debe de ser desde el ciudadano. Pero la pregunta ¿es necesario o qué necesitamos hacer para impedir que lleguen a los puestos personas que no tienen experiencia, que ya tienen título? Uno, que ya tienen cédula profesional. Luego ya tienen la presunción legal del conocimiento. O sea, ¿cómo impedir que esas personas que por ley no los puede impedir el ejercicio profesional, porque tenemos la ley de profesiones que nos señala que para ejercer una profesión se requiere título y cédula profesional? ¿Qué otra cosa podemos hacer para validar efectivamente que quien dice que es realmente tenga los conocimientos para desempeñarse como se debe desempeñar según dice que es o que sabe? Y entonces ahí es donde surge una nueva evaluación, una nueva valoración de sus conocimientos y destrezas. Y esta nueva valoración de conocimientos y destrezas, pues me parece que es la que conocemos como certificación profesional, porque es la que está prevista o establecida en las leyes de profesiones de varios estados de la República, que es la que se debe de hacer a los profesionistas para valorar o evaluar si posee conocimientos actualizados y si sabe qué hacer con esos conocimientos que adquirió o que posee. Y entonces, si se demuestra que tiene conocimientos, una, y dos, sabe qué hacer con esos conocimientos, se le da su reconocimiento en voz de una certificación. Se certifica que la persona cuenta con conocimientos y sabe qué hacer con ellos. Y tenemos la certificación profesional, pues. Entonces, hablar de un médico que tiene una certificación profesional en una rama de la medicina, a mí me debe de llevar a la creencia de que la persona, yo puedo tener la confianza de depositar mi salud en ese médico, porque yo veo en su pared que tiene un cuadro que dice certificado expedido por tal consejo médico, en este caso, para el periodo bimestral, trianual o a 5 años, depende cómo se hayan establecido la actualización de los conocimientos en cada una de las ciencias del conocimiento. En las ciencias médicas tal vez es tan rápido el avance que hay que estar certificado cada 3 años. En las ciencias, le pongo así el signo de interrogación, la ciencia de esa profesión avanza más lento y por lo tanto son cada 5 años su ratificación o su comprobación de tener conocimientos actualizados. Entonces, al hablar de certificación profesional, lo deberíamos de percibir como un tema de la importancia similar o mayor tal vez al título profesional. Porque entonces, ¿cuántos ejemplos conocemos de personas que egresan de una universidad, tienen su título y nomás lo colgaron en la casa de sus papás porque pues, para ellos estudiaron, ellos lo exigieron, pues ahí le va, ahí tiene el título. Y entonces siguen en la vida desempeñándose con esa carrera y ya no volvieron a tocar un papel, ya ni siquiera un libro, un papel del tema. Pues entonces esa persona se para en un lugar público o privado y dice yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy contador, pero en realidad porque tiene el título de hace 10, 15, 20 años, pero ya de esa fecha a ese día
ya no volvió a agarrar un solo libro. Eso es lo que debemos de evitar, que esa persona que no ha tenido el interés, por decirlo de esa manera, de mantenerse actualizado, al menos para condicionarle, al menos para ejercer, pues habría que condicionarlo a que demuestre que tiene el conocimiento y sabe qué hacer con él, para evitar que cause perjuicios a otras personas. Ese es uno de los límites, pues, de la actuación nuestra como personas en una sociedad, es no causar daños a terceros y tampoco violentar el orden público, ni ir también en contra de la moral o las buenas costumbres. Esas son las limitantes de nuestra actuación. Las limitantes de la autoridad, pues, la autoridad solamente puede hacer lo que esté en la ley, nada más. Y nosotros todo lo demás con estos 3 límites. Entonces, aquí la pregunta es, el Estado, en el caso particular Sinaloa, ¿cómo ve? Primero, ¿ve a esto que les estoy platicando como un problema? ¿Lo ve como una necesidad? ¿O no lo está viendo? Hablando del Estado de Sinaloa, pues. Entonces, ¿lo ve como un problema? Entonces, no está haciendo nada. ¿Lo ve como una necesidad? Tampoco está haciendo nada, no lo vemos. Es decir, no percibimos, pues, con nuestros sentidos que el gobierno esté haciendo preocupado por establecer algo como la certificación profesional como una medida tan importante para beneficio de la sociedad, que establezca condiciones, requisitos y una normatividad que regule precisamente el ejercicio en la profesión, no que regule o valide el conocimiento que se adquirió en la universidad. El ejercicio escolar fue premiado con la obtención de un título profesional, hasta ahí. Y el ejercicio profesional no es premiado con nada. Sin embargo, personas que tienen el título, pues, realizan su práctica y pueden causar y causan perjuicios a otros. En ese punto es en donde me sitúo, porque entonces la ley, ¿qué es la ley? La ley es el producto de nosotros como sociedad para establecer reglas y conductas que quienes integremos el grupo social deberemos de cumplir y satisfacer para beneficio del grupo social y para la mejora del mismo grupo social. Nada más. Y entonces aquí tenemos un grupo social que se llama Población del Estado de Sinaloa, que no tiene una posibilidad de, o una obligatoriedad de, o siquiera la pregunta que se hayan formulado para ver si lo vamos a establecer o no. En mi distinta intercambio de opiniones con servidores públicos, por llamarlo de esa manera, y particulares, he percibido pues falta de voluntad. Es un tema que no se ha visto, porque no es un tema prioritario. Y entonces, si analizamos y ustedes hacen el ejercicio de revisar el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa del periodo de gobierno vigente, nada más en el Google, ahí bájenlo y pónganle el buscador al plan y pónganle profesionistas, o en plural o en singular. Y yo creo que el resultado va a ser 0. Es decir, los objetivos estratégicos de crecimiento económico, social y que como Estado se ha planteado el presente ejercicio de gobierno, tiene como un elemento necesario e indispensable para el logro de sus objetivos económicos y sociales otras cosas menos al ser humano. Es decir, el recurso humano, el hombre, la mujer, el hombre como género y la mujer ya como especie, no está en el radar que sea un elemento, un recurso indispensable formar, capacitar, orientar, para que materialmente contribuya al logro del objetivo económico y social planteado en el Plan Estatal de Desarrollo. Lo cual creo que es importantemente grave. Sí. El profesionista.
dentro de la ley de profesiones, no tiene contemplado lo que es lo que le llamamos la certificación que deben tener los funcionarios públicos, ¿no? No, Y es una profesión. hay un ejemplo. Y muy buen ejemplo. En otros estados de la República y a nivel federal se tiene la ley del servicio civil de carrera. Y aquí no está. Y que se habla pues de la actualización de conocimientos constante y permanente de quienes ocupen puestos públicos. Ujú. Yo más lo quería. Es un ejemplo. Así es. Entonces, en este sentido, ¿por qué hablo de políticas públicas? Pues, porque tenemos el ejemplo creo, yo lo veo claro. La ley de profesiones que se publicó en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el 2 de septiembre de 2016, sí contempla la certificación voluntaria. Y para un grupo de profesionistas, indebidamente contemplado en la misma ley de profesiones, se contempla esa certificación como obligatoria. Pero de ahí, de esa fecha al día de hoy, política pública en el tema no existe. No hay. Entonces, si vemos ejercicios como los del CODESIN, Consejo para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, tienen metas muy importantes, una visión del desarrollo económico del Estado bien importante, meternos en la industria aeroespacial, de la aeronáutica, empleos muy especializados, 6,900 empleos dicen que, o proyectan que se van a generar en el Estado de aquí creo que es al 2030. Pero la pregunta que hago es, a ver, ¿y esas personas de dónde van a salir? Son las que están estudiando ahorita. Fue la respuesta que obtuve. Bueno, es que las personas que están estudiando ahorita, está bien, pero ¿y las que ya estamos egresadas, las que ya tenemos un título profesional, tenemos la experiencia profesional? ¿Ustedes qué están pensando respecto de ese grupo de personas que ya tienen experiencia que pueden ustedes aprovechar para que sumen y logren ese número de 6,900 empleos en esas industrias que son de alta especialidad? Y la respuesta fue silencio. O sea, son dos ejemplos que les doy para evidenciar la ausencia de política pública. Y entonces, en este discurso que les estoy dando, nos estamos peleando de que si los peritos deben de tener cédula o no deben de tener cédula. Nos estamos peleando de que ¿por qué tengo una segunda cédula profesional en el Estado si ya tengo la federal? Nos estamos peleando porque yo no quiero que en mi colegio de profesionistas me suban mi número de 20 socios que somos, a que me suban a un mínimo de 50. Nos estamos peleando porque es que la ley actual me exige como colegio que haga modificaciones a mis estatutos internos porque debo de estar adecuado a la ley posterior. Y la ley posterior no me puede obligar porque yo regulé mis estatutos con una ley anterior que no me exigía lo que la ley posterior me exige. Estamos enfrascados en ese discurso y en esa discusión. O sea, estamos perdiendo el tiempo, pues. Verdaderamente perdiendo el tiempo. Entonces, en el ejercicio legislativo que permanece abierto por el tema de la ley de profesiones, ha habido descoordinación, pues, entre quienes verdaderamente estamos interesados en que esto tenga un rumbo en defensa de los intereses de los profesionistas. Se acaba de formar, creo, un partido, o está en formación un partido político nacional que va focalizado a atraer profesionistas a esas filas, ¿no? Creo haberlo visto algo así en la prensa, de manera genérica. Entonces, me llama la atención porque este tema debería ser un debate estatal, que otros estados ya lo cumplieron. Nos debatimos también por falta de conocimiento, y se entiende la falta de conocimiento para aquellos que no son abogados, del conocimiento del sistema jurídico mexicano. ¿Por qué tengo que tener una cédula profesional local si ya tengo la federal?
¿Por qué? O sea, porque así es el sistema jurídico mexicano. Porque el sistema jurídico mexicano está en el orden municipal, estatal, y los estados firmaron el pacto federal, con lo cual tenemos la República Mexicana, pues. Y entonces todos los estados decidieron someter parte de su soberanía para conformar la República Mexicana. Y entonces lo federal tiene una materia que es lo que no hacen los estados, le corresponde a la federación. Lo que los estados no legislan, le queda a la federación. La federación legisla lo que no hacen los estados. Luego entonces, si ustedes revisan el artículo 5 de la Constitución Federal, ¿quién legisla en materia de profesiones? Los estados. Y deseamos y rogamos y pedimos que el Estado no lo haga, que lo haga la SEP federal. Yo tengo la cédula profesional, la mía, la que me expidió la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal. Porque en la época en la que yo obtuve mi cédula, se registró mi título, pues la Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa tenía una reforma en el 75 que se adicionó a un artículo y que dijo, se conceden facultades al gobernador para que celebre convenio con la Autoridad Educativa Federal para para unificar el registro de títulos profesionales. Uno, ya no hay duplicidad, o no había duplicidad. Y entonces se unifica el registro de títulos profesionales y se reconoce en el ejercicio local la cédula de profesiones expedida por la autoridad federal. Es decir, en el orden jerárquico, pues, o sea, en el sistema jurídico mexicano, federación, estados. O sea, en ese convenio, el estado lo decidió así y es válido. Pero al día de hoy, con la ley de profesiones que tenemos vigente, no hay una disposición en esos términos, sino que la disposición quedó en que inscrito el título en el registro de profesiones o de títulos profesionales, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa emitirá una credencial para acreditar el ejercicio profesional. Entonces, por temor, y eso lo digo de manera categórica porque así fue, por temor, omitieron ponerle cédula y le pusieron credencial. Nada más, esa fue la causa jurídica que llevó a sustituir un término, un vocablo por otro. No fue otra causa más que el temor. Entonces, aquí en el tema debemos de pensar, y este es otro planteamiento. Hay voces que dicen, no, pues es que lo que deberíamos de hacer es que se siga registrando en México porque le tenemos más confianza a la autoridad federal. Porque si es la de México, pues entonces yo puedo ejercer en todo el país. Y no tienen idea de que el 121 Constitucional, fracción quinta, nos dice que todos los documentos otorgados en los estados, en un estado, es válido y se debe de reconocer en otra entidad federativa. Si se otorga en la entidad federativa de Sinaloa, mi cédula profesional aquí local, yo puedo ir a Sonora y en base al 121 Constitucional, fracción quinta, llegar a Sonora y decir, yo soy abogado y tengo mi cédula profesional y vengo a registrarla. Así dice la Constitución, pues. Entonces, en ese sentido, las voces dicen, no, pues es que, ¿por qué tenemos una cédula local si mejor hay que quedarnos con la federal? Bueno, es que ¿cómo explicar que el tema es de competencia local? ¿Cómo le explicas y que te entienda? Entonces, hay un tema ahí que hay que analizar, y a lo mejor los abogados no nos hemos dado la tarea de analizarlo. Lo analizan otras profesiones, ingenieros, arquitectos, contadores. Pero contadores lo agrego nomás porque me llegó pues el comentario. No, espéreme, no, la verdad que no lo pensé porque yo sé que los contadores, y dicho sea de paso, no es porque esté en este colegio ahorita, ¿no?
pero ustedes conviven y perviven su actividad a la par de la ley. O sea, la actividad que ustedes desarrollan, ustedes lo tienen bien establecido. ¿Dónde dice? ¿En qué ley dice? ¿Cómo? O sea, ¿dónde está la fundamentación del acto de autoridad, ya sea fiscal, ya sea de las autoridades fiscales de seguridad social? O sea, todo eso ustedes ya lo traen. El derecho mercantil para la documentación o materialización de los actos que dice el Código Fiscal, pues, o sea. Entonces, en ese sentido, yo los veo como con natural, pues, el tema legal con ustedes. Pero por eso hice así el énfasis, ingenieros, con arquitectos, o sea, y retomo, y contadores. Es que lo digo de esa manera, pues, porque pareciese ser que son los que llevan la voz cantante en el Estado para decirnos cuál es el rumbo. Podemos decir que quienes están tomando una decisión tan importante en esta ley, volvemos a lo mismo, no reúnen un perfil, o no tienen el perfil para hacer esto. Entonces, cómo no va a llegarse a un colegio o a una asociación de colegios, decirles tenemos esto y que se haga una propuesta, podríamos decir. Categóricamente respondo que así es. Y para los efectos soy abogado, ¿no? Para sostener el categóricamente así es, nada más los invito a que revisen los videos del ejercicio que se hizo en el Congreso del Foro, donde se presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo. Hagan el ejercicio. El ejercicio está bien interesante. 3 personas hablaron, una por cada mesa. De las 3 personas que hablaron, 2 conozco, la tercera no, bueno, que fue la primera. Y lo que dijeron fue lo mismo, pero las mesas tenían temas diferentes. Fíjense bien, cada mesa tenía un tema. Y lo que fue las conclusiones de cada uno de los 3 temas que se trataron en cada una de esas mesas, fueron los mismos puntos. Pues no entiendo. Y ahora, ¿y qué dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Ese es otro ejercicio también importante que creo que va a ser muy nutricio para la respuesta, pues. Aquí, bueno, pareciese que no se ha entendido, la Asociación de Colegios de Profesionistas es un ejercicio de defensa de los intereses de todos los profesionistas, no de un segmento o rama profesional, pues. Entonces, en este ejercicio, como no se hace de manera individual, o bueno, se hace de manera individual, pero de manera incorrecta, entonces nos damos cuenta, podemos advertir que ese ejercicio que están haciendo es inadecuado y es perjudicial a la sociedad, pues. El ejercicio más completo lo hace la asociación porque al seno de la asociación hay 65 colegios de distintas profesiones que sus presidentes tienen voz dentro de la asociación y verdaderamente se hacen escuchar. Verdaderamente se hacen escuchar y son muy participativos, pues, y son gente que en sus áreas de competencia son buenos y también tienen en cierta forma conocimiento general del tema legal, pues. Entonces, el ejercicio que se ha hecho de manera aislada ha sido un ejercicio contracorriente de lo que la asociación ha llevado a cabo, pues. El ejemplo, en adición, pues contemplar el tema de peritos profesionales dentro de una ley que regula el ejercicio profesional. Es como decir, ¿y nosotros los contadores dónde está nuestro capítulo? ¿Y nosotros los abogados dónde está nuestro capítulo en la ley de profesiones? Porque si se contempla para uno, discriminadamente se debe de contemplar nomás para ellos. ¿Qué preferencia o qué privilegio la ley no es particular? Entonces, ahí hay una evidencia de quién tuvo peso a la hora de que la ley se modificó. Hay un ejemplo, pero hay un ejemplo de eso y también un ejemplo en exceso
de lo que sucede cuando se deja que personas que no tienen experiencia ni conocimientos realicen esa actividad. Estoy buscando el artículo 64, en donde aquí contempla, híjole, dice, el ejemplo está muy bonito. Las dependencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, sus organismos descentralizados, los ayuntamientos y sus organismos paramunicipales solo admitirán los avalúos que se requieran para trámites ante dichas dependencias y entidades, o en la sustanciación de procesos que hubieran sido expedidos por peritos evaluadores inscritos en el registro previsto en esta ley, quedando excluidos los avalúos catastrales. O sea, para cualquier trámite de juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, como entre las autoridades administrativas y fiscales, solo se admitirán los avalúos que se requieran expedidos por peritos evaluadores inscritos en el registro previsto por esta ley. Esa disposición echó para abajo el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Familiares, la legislación procesal administrativa y fiscal y laboral. Nada más. Así, un artículo. Entonces, esos ejemplos hacen indispensable que las personas que se dicen que saben, pues también tengan la humildad de aportar ese conocimiento y que sumen y digan, hey, esto sí va o esto no va. Pero no por placer, sino porque la técnica jurídica así lo regula. La técnica, pues, no el deseo. Entonces, el tema en lo que se ha estado trabajando por parte de la asociación, pues ya se pidió en una propuesta que se hizo que la cédula profesional se contemple en la ley, en la iniciativa que está en proceso legislativo, que se le den facultades al Ejecutivo para que se decida otra vez reconocer el registro del título, unificación de registros de títulos profesionales y reconocer en el ejercicio local la cédula emitida por la autoridad federal. Pero no como estoy repitiendo lo que dije que no debíamos de hacer, sino como un ejercicio consciente en el sentido de decir, ¿cuál es la población que tiene ya esa cédula? Pues entonces evitemos repetición y regresemos al estadio situacional en el que nos encontrábamos antes de la ley vigente, que ello presentaba cero problemas. No había nada que nos hiciera pensar que eso constituía un problema. Por lo tanto, si no había problemas, pues lo más correcto, lo más conveniente es seguir igual. Además, habrá que hacer notar que la autoridad federal va a la par con los avances tecnológicos. Tenemos ya el título universitario, pues electrónico, digital, y tenemos la cédula digital también, pues. Y nosotros pensando en una hoja de papel bond como cédula profesional aquí local, y el registro digital, bien, gracias. Pero bien dijiste, no es cédula, credencial, comentabas. El término credencial. Es que, así se llama, pero erróneamente denominada. Es erróneamente denominada cédula, credencial, porque en realidad es una cédula. Y se dijo, no la podemos llamar cédula porque solamente la cédula es la federal, porque la federal tiene efectos de patente para el ejercicio de la profesión. Y la de Sinaloa, es que es lo mismo, si es competencia local, no es competencia federal. Si ustedes se fijan, la ley bajo la cual se regula en la Ciudad de México se llama Ley Reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 1 de la Ley de Profesiones de nosotros dice que es ley reglamentaria
La presente ley es reglamentaria de los artículos 5 y 121, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más que en la denominación de la ley no le pusimos ley reglamentaria, le pusimos ley de profesiones. Pero es reglamentaria, es decir, esta a nivel sistema jurídico mexicano, después de la Constitución, está abajo la ley de profesiones, porque reglamenta disposiciones constitucionales, aunque sea de orden local. ¿Sí? Entonces, ese tema decidimos hacerlo así, pero si ya lo decidimos es porque hubo una discusión y hubo una decisión que es lo más adecuado para la mayoría, pues, o lo que considera la mayoría. Entonces, en el tema de los colegios de profesionistas, bueno, hablar de 50, les puedo presentar dos escenarios. Primer escenario, hablar de un número que forme parte de un colegio de profesionistas, un número mínimo, un número máximo, podríamos decir que acota o restringe el artículo 9 de la Constitución Federal, otra vez, que es el que nos da la garantía de asociación y reunión. ¿Por qué me dices que tengo que tener 50 miembros? Oye, a ver, allá el 9 constitucional me dice que yo tengo libertad de asociación. Y como persona moral, que es esta asociación de contadores, pues goza de esa garantía constitucional. Y en uso de ese derecho y libertad constitucional, derecho humano ahora, pues ustedes pueden decidir ser 20, 50, 200. Entonces ese número, si ustedes lo revisan, la ley de profesiones de la Ciudad de México, van a encontrar que el número de socios mínimo para integrar un colegio de profesionistas es 0. Es 0. No hay. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esto? Porque se hizo un copiar y pegar, pues. O sea, no se hizo el estudio completo, pues. Un análisis, pues, ¿qué libertades del ser humano restringe la ley de profesiones? Esa debería ser la pregunta. ¿Qué libertades? La ley de profesiones, argumentaron, pues, los evaluadores, restringe el derecho humano al libre ejercicio de una actividad profesional. Restringe el derecho humano a obtener un medio lícito para obtener mi sustento económico. Esos dos derechos humanos los restringe. Y entonces, aquí en ese sentido, es la pregunta que hay que hacer. Siguiendo esa lógica, la asociación en el Congreso del Estado elimina la obligatoriedad de la cédula profesional para quienes se desempeñen como peritos, porque restringe los derechos que tutela el artículo 5 constitucional, como el del ejercicio de una actividad profesional y de ejercer una actividad que me permita obtener mi sustento. Entonces, el derecho humano no puede ser restringido ni limitado por la ley, quítaselo. Entonces, son los temas, pues, que hemos estado defendiendo, pero con argumento jurídico, no con deseos. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero porque una certificación profesional me cuesta obtenerla durante todo el proceso 20,000 pesos, 30,000 pesos. Y si voy a otro estado de la República, pues me va a costar 50. O sea, la decisión, fíjense, no debe de ser tomada desde esa perspectiva individualista, sino la decisión debe de ser tomada desde la perspectiva social. ¿Qué le conviene a la sociedad y para qué le conviene a la sociedad esto? Entonces, está contemplado en la ley actual y en lo que está en el proceso legislativo la certificación profesional voluntaria. Es decir, al menos al día de hoy, voluntaria. Y voluntaria digo al menos al día de hoy porque si hacemos un análisis de constitucionalidad tal cual,
que debemos de privilegiar el interés social, y si por interés social determinamos que sí es importante que para el ejercicio profesional se tenga una certificación, protegiendo los derechos humanos de las mayorías, la minoría debería estar certificada. ¿Qué tal si decidimos eso y lo discutimos como tal? Esa sería una discusión importante. Pero al día de hoy, en la ley vigente y en lo que está en el proceso legislativo, viene como voluntario. Ahí el tema de la certificación ya se desdobla. Hay que decidir o definir quién es el ente que otorga la certificación, bajo qué procedimientos, qué actos debe de seguir y llevar a cabo, y quién revisa o quién regula a esta persona físico-moral que dice que yo poseo los conocimientos para el ejercicio de la ciencia del derecho. Entonces, ¿esta persona físico-moral es un ente público o es un ente privado o es mixto? Tanto públicos como privados por separado. Y si son públicos, ¿quién es? ¿La CEPIC? ¿Quiénes son las universidades? ¿Quiénes son los colegios de profesionistas? Lo natural sería los colegios de profesionistas. ¿Por qué es lo natural? Porque la propia ley nos dice, en cumplimiento de ese artículo 9 constitucional, que podemos asociarnos. Y una de las atribuciones de los colegios es promover cursos de actualización y de mejora de conocimientos de los profesionistas. Y entonces, ¿esto qué conlleva? A que esos cursos de actualización y mejoramiento profesional tengan ya un reconocimiento y el esfuerzo sea también, se le otorgue una validez jurídica. ¿Para qué? Para que esa validez jurídica llamada certificación profesional, que valora la actividad de capacitación y actualización que hacen los colegios, tenga un premio al final. Y tengamos nosotros también elementos para decir, yo acudo a mi colegio y ahí verdaderamente adquiero conocimientos, temas actuales, ¿sí? Puedo mejorar mi formación a través de estar en contacto no nomás con profesores, sino con personas que realizan en la práctica ciertas actividades, servidores públicos, investigadores, académicos, etcétera, pues. Entonces, es un tema, pues, que está la certificación profesional y la de los organismos certificadores. Pero también, como decía el licenciado, los servidores públicos. Hay una iniciativa que está presentada en el Congreso que habla de la certificación profesional de los servidores públicos. O sea, así como yo particular, la ley me obliga y yo me preparo y yo estudio y yo me actualizo y me capacito, pero llego a una ventanilla y tengo a uno de carrera trunca en un intercambio de comentarios, en una gestión, en un trámite que estoy realizando. Y él está calificando, evaluando mi hacer, mi actividad. Y yo a lo mejor tengo maestría, tengo doctorado, tengo postdoctorado, y él carrera trunca. La decisión es de él. A ver, ¿qué capacidad va a tener para valorar? ¿Qué proceso cognitivo le va a circular para determinar que tengo o no razón? O sea, esto sí se convierte verdaderamente en una pregunta importante de discutir, de analizar, no nada más soltarla así. Entonces, vemos cédula profesional, colegios de profesionistas, peritos profesionales, certificación profesional y entes certificadores. En eso son los temas que se manejan ahorita en la discusión del proceso legislativo. Yo quedo a su disposición en comentarios que tengan. Les agradezco la oportunidad de hacer estos comentarios. Gracias. Muy bien, pues muy clara la participación del licenciado. Jóvenes, las dudas que tengan, comentarios. Licenciado Olivas. Pues más que dudas son pues algunas reflexiones, ¿no? Primero que nada, agradecerte la participación, una excelente exposición. Y
Hace como una semana me tocó escuchar en una radio a un doctor y estaba exponiendo su tema del problema que estamos viviendo en la sociedad. Dice, y yo creo que hay tres necesidades básicas que el ser humano necesitamos. Y él, seguramente él es muy creyente, porque necesitamos primero Dios, necesitamos unos padres, buenos padres en nuestra formación y una buena profesión, y ahí está implícito por la buena profesión y la buena actuación, pues esto es capacitarnos, estudiar una carrera profesional y capacitarnos. Pero sin conocer todavía yo el fondo, y te prometo estudiarla, la ley, pues no deberían de haber particularizado en el tema de, por ejemplo, los peritos de habilidad, porque las leyes son generales y no deben de particularizar. No me puedes decir, tú te quedas encajonado a esto y tú para beneficio o para perjuicio. No se debe de legislar en ese sentido. Y en cuanto a la autoridad que siempre trata de regular, o hay algunos organismos que tratan de regular porque viene siendo un negocio, o frenar para que no haya una libre actuación. En el caso particular de los contadores, yo recuerdo que en el 98 nos mandaron ahí una invitación vía electrónica, una página, contadores, certifícate. Entonces yo recuerdo que empezamos perdón, fue en el 2000, para entrar en vigor el 2002. Le dije, hay que estudiar, hay que prepararnos y certificarnos, porque esto es una invitación, pero luego va a venir en la ley. Y no le hicimos caso, se empezaron a pelear, y hubo un grupo de Culiacán, y dijo, no, hay que actualizarnos, hay que certificarnos. Pero nos encontramos con la pared de que decía, yo soy el único. Nuestros vecinos dijimos, no, espérate, ¿y tú por qué? ¿Verdad? Y fue una lucha, hasta que al final por ahí el colegio del DF consiguió también el registro de idoneidad para también certificar. Bueno, pues en lo particular yo hice el examen en el instituto y yo le dije, hey, tú no me estás evaluando ni el conocimiento, porque digo, pues no quiero decir que soy muy bueno, pero no, lo que me estás preguntando no es lo correcto, porque si hay algunos temas que sí lo dominas, esto y esto, y yo quiero revisión de examen, y no me dieron revisión de examen. Total que no pasamos. De 38 pasaron 2 o 3. Bueno, pues no nos quedó más que seguir luchando. Fuimos a Guadalajara, ¿no? Y presentamos el examen y lo pasamos. De ahí trajimos aquí y Octavio Arambro, en paz descanse, que fue un hombre muy luchador por nuestro organismo, que fue el impulsor también. Logramos certificarnos 6 contadores de Culiacán, de ahí trajimos acá, pero ha sido una lucha constante de decir, ¿y quién es el bueno para evaluarme? ¿Quién es el bueno para evaluarme? Pues yo creo que tiene que ser un organismo sin ningún interés, ni político ni económico, para sentarnos a la mesa para que nos evalúen. Y veo que también el tema aquí en la profesión de Sinaloa, pues va a ser lo mismo. ¿Quién es el bueno para que me evalúes? Y yo recuerdo que en una ocasión a un presidente le digo, oye, pues vamos sentándonos tú y yo, y que alguien nos evalúe, pero que no sea tu colegio ni que sea mi colegio. Y verás que, pues yo creo que no, somos iguales. El caso es que ha sido una lucha constante. Y la carrera de servidor público, pues ha habido muchas propuestas también, pero hay una resistencia. ¿Por qué? Porque es político, el que llega quiere gente nueva, pues quiere su gente. Entonces no dejan que el que tiene muchos años, pero hay que obligarlo también a que se capacite, se actualice y tenga el reconocimiento idóneo, pues es pedido por alguien que realmente esté capacitado. No porque tienes 20 años ahí, vas a hacer lo que tú dices es correcto. Aquí nos ha tocado a nosotros ver funcionarios que tienen 20, 30 años y aplican disposiciones acciones que no son disposiciones, que no están reglamentadas. Por decirte un ejemplo, multas, honorarios, gastos que no están reglamentadas, me lo aplicas ahí en la página electrónica. Yo no puedo hacer una declaración si no te pago la multa. Y eso, pues, ¿de dónde está el requerimiento? Porque está regulado.
¿verdad? En el Código del Estado, el Código Fiscal del Estado y el Código Federal. Pero dicen, no, es que así es. Bueno, pues así es para ustedes. Entonces, ese tipo de actuaciones de sus funcionarios también deben de regularse. Oye, pues, ¿por qué tú me estás tomando una decisión unilateral y no me permites? Ah, no, dice, pero es que tú puedes ejercer tu derecho. Pues ejercer mi derecho es recurrirlo. Y pues no tengo por qué recurrir a algo que no está regulado. Entonces, la verdad sí es un camino muy difícil. Y te entiendo, tú que eres abogado y que te has metido y ves incongruencias en esa reglamentación. Entonces, pues, a seguir luchando, maestro. No hay otra. Okay. Licenciado Pedro Tapia. Buenos días. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros y ponernos al tanto de lo que el ejercicio profesional de cada uno de nosotros lo conozcamos, ¿no? Yo hago esta reflexión y también al colegio, como bien lo dice Abel, como una reflexión, en el sentido de seguir luchando, ¿no? Hay que seguir participando. Y es el medio el colegio para participar. Es el medio de los miembros de este colegio estar al tanto de lo que está sucediendo en un ejercicio profesional. Por ello yo al consejo directivo, pues que haga una comisión de los miembros del colegio para que se enfoque y estar al tanto de lo que está sucediendo en el Poder Legislativo, en el Congreso del Estado, con la definición de la Ley de Profesiones. Esto es una ley, como lo dijo Raúl a su inicio, la que está ahorita vigente vino a sustituir una que tenía más de 60 años. 1955 estaba la otra, pero así la fuimos dejando. Así fue corriendo, y ni siquiera las instituciones educativas se han preocupado más para hacer ofertas de profesiones por situaciones que en los cambios tan importantes y tras las transformaciones vigorosas que tiene el mundo, la han venido haciendo, pero no se van a la regularización. Hay ofertas educativas que en esta ley que entró en el 2016 no están ahí en la ley. ¿Dónde participan entonces las instituciones educativas? ¿Qué hacen las instituciones educativas? ¿Qué hacemos los colegios en un momento o los profesionistas para saber si la carrera de la oferta educativa se encuentra dentro de la ley, el reconocimiento de la ley? Y ahí es la reflexión. Ahí es donde tenemos que hacer. Nosotros somos contadores y al igual con la inquietud de los compañeros y jóvenes que están aquí, pues nos dedicamos a querer ser fiscalistas. Y no nos damos que en el entorno hay una competencia. Ya no están los tres poderes del México. Estamos con los organismos transnacionales que nos obligan. Ahí está el TLC, con un capítulo muy específico de bienes y servicios. ¿Por qué permitir que un extranjero venga con una cédula y entre en todo el estado y territorio para ejercer y nosotros allá no? Eso es la participación que tenemos que tener. La ley de profesiones, la Asociación de Colegios de Profesionistas participó en la que está vigente ahorita. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Que le metieron mano los políticos. Y al meterle mano los políticos, como les pegaba, lo que bien se comentó ahorita, que no me puedes porque no estamos al mismo nivel, entonces le metieron mano. Y ahí es donde está el problema. Y dejaron algunas otras cosas que, bueno, se está haciendo ejercicios tratando de corregir, porque está la defensa, está la postura de la participación. Todas las leyes no son perfectas. Todas. 608 leyes hay en todas las repúblicas federales. 608. ¿Para qué queremos más leyes? Hay que actualizarla a los tiempos que están y regulando lo que tiene. Entonces, la reflexión es, para este colegio,
es precisamente que trae una plática muy importante, muy interesante, que la acaban de ver los compañeros, que la acaban de escuchar los compañeros jóvenes. Entonces, la reflexión es, inmediatamente tendremos una comisión que se dedique al estudio, al análisis, a que esté presente, viéndonos a nosotros, la defensa de los profesionistas, sobre todo en nuestra carrera, Esa es la reflexión que yo le haría al colegio y que también los compañeros se incorporaran para que vieran y empezaran cómo debatir. Por eso son los colegios. Los colegios es precisamente, bien lo marcaba el artículo 9 constitucional, como lo mencionaron ahorita, la cuestión de la defensa en la forma de asociarte. Pero también, yo estoy en desacuerdo que puedes tener un colegio, tenemos colegios informales. No nada más tenemos empresarios informales, hay colegios informales, aquellos que no son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Esos son colegios informales. Entonces sí está muy interesante, participé en el foro, yo llevé una propuesta correspondiente como ciudadano, que veía que estaba... que tenía que participar, que era un ejercicio, y efectivamente me di cuenta que se le salió de la mano completamente. Fue convocado un foro y que supuestamente iba a participar y que llevara propuestas, y ahí lo dejaron libre, y ahí es donde se hace el desastre. Lo dejaron libre. Había tres mesas, como bien lo dijo él, y los puntos se relacionaron a lo mismo, como que se dividieron un grupo para estar en las 3 mesas y sacar esos puntos. Y eso no es lo correcto. No es lo correcto nomás sacar mi interés cuando la sociedad requiere precisamente los profesionistas de calidad y que estén regulados por alguien. Por eso hay sanciones. Entonces yo creo que sí hay materia de trabajo, ahorita hay, y yo se lo comentaba a Raúl como presidente y al licenciado como asesor jurídico. ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión de Educación del Congreso del Estado, representado por la diputada? Pues se está llenando de valores, de información para adecuar y decir, si un colegio de nosotros vamos para allá y dice, yo hice un foro y tú no viniste y no me dijiste. O sabes qué, sí viniste y lo puse porque tú me lo comentaste. Están lavando las manos. Y eso es lo que no podemos permitir de los legisladores. Eso es lo que no podemos permitir nosotros como colegios. Y ahí está la participación que nosotros tenemos que tener como gremio y la participación ciudadana por cada uno de nosotros, porque nos lo permite la ley estar en ese ejercicio. Esa es la reflexión que hago para el colegio, para estar presente no nomás, ya estamos representados por la Asociación de Colegios de Profesionistas, porque este colegio pertenece a la misma, tiene la voz de unión que nos hace más fuerza, pero si a pesar de eso, también nosotros, con la propuesta que llevemos a la asociación, que le lleve en conjunto, tenemos la propuesta ciudadana de nosotros, fortalece las voces que requerimos para sacar un ejercicio profesional o una ley de profesiones acorde, ¿verdad? Por eso yo estuve en una reunión la semana pasada con el rector de la universidad. Tenemos un convenio de colaboración, la Asociación de Colegios de Profesionistas, y me decía Pedro, y yo le dije, señor rector, está la ley de profesiones, no vi a ninguno más que un partido que está con la ley de profesiones y la UAS. Bueno, vamos sentándonos al convenio, se lo estaba comentando a Raúl ahorita, que lo vamos a analizar, vamos pensando el convenio que tenemos nosotros para estar al tanto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es la más grande que tenemos aquí en el estado. Hay otras universidades muy importantes que están haciendo un trabajo muy importante, sin embargo, se toma en cuenta la UAS porque es la más grande, es la que se tiene ahí y la que tiene la voz cantante, es la que tiene más oferta educativa. Ahorita tiene 120 ofertas educativas, 120, que no están todas en la ley, le dije, no están todas en la ley. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se las ofertaron para hacerlas? ¿Cómo un profesionista que no está en la ley va a venir a ejercer cuando su profesión no está ahí? Entonces, temas muy interesantes. Yo le dejo esa reflexión, Mario, para que sea el conducto a Fernando y a los compañeros que se integren, que les interese. Hay gente que les puede ayudar, como aquí en el colegio, como
poder interpretar y analizar las leyes que las puede llevar, y este es un juego muy importante para llevarlo. Es la reflexión que dejo a la plática que escuché, la que insertó aquí el licenciado Luis Favela, ¿no? Gracias. Muy bien, pero la verdad también, retomando lo que nos decía Abel, que ya se nos fue, hablando de la certificación de las profesiones y con las pláticas y reuniones y viendo la necesidad que se puso en la nueva ley, donde se vio que no hay capacidad y ni siquiera hay un presupuesto para que esos órganos certificadores se puedan llevar a cabo, ¿sí? La SEP, y no porque estemos aquí, porque esté el colegio, el ejemplo que se siguió fue el colegio de los contadores, en la forma de certificarse, ¿sí? Porque somos los más ordenados, porque somos los que llevamos las cosas a buen término. Eso es un ejemplo que se puso en todas las reuniones y con todos los colegios, ¿no? Independientemente de que también los doctores también llevan sus procesos y se certifican. Pero aquí hubo una reunión precisamente en este hotel donde se trajo a las personas de México, ¿sí? Para ver la certificación, para que sean los mismos colegios que certifiquen, con un convenio que como asociación y la federación a la cual pertenecemos como contadores, lo llevan a cabo con el convenio de idoneidad que se hace con la SEP en México. ¿Por qué? Porque aquí no tienen la capacidad y no tienen el recurso para llevar a cabo esa certificación. Entonces, eso es lo que se está viendo y se está formalizando un convenio para que la certificación se lleve a cabo en esos términos, ¿no? Eso es algo que también se nos había aquí pasado informarles, pero sí se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, ahora vuelvo a lo mismo. La certificación pues es opcional, pero también es darle seguridad a la sociedad a donde prestamos nuestros servicios. Yo creo que eso es algo extra y es algo que nos beneficia a la larga, ¿sí? Eso es todo, man. Bien, está la invitación, jóvenes, también el que cumplan con esto en su debido momento. Cada uno de ustedes tendrá que hacer este proceso. Hay la invitación a cada uno de ustedes, además de tener posteriormente con una norma de actualización académica. Yo creo que ofertar un buen servicio, estar capacitado y estar al día, que lo hacemos sábado a sábado también nosotros, y hacemos esta invitación, y del interés de ustedes por capacitarse. Esta es la función de nuestra asociación y de la asociación de colegios también, que a sus gremios, pues lo hacen. Yo creo que la sociedad requiere, ya con los cambios que hay, que va avanzando, que la sociedad tenga más beneficios. Bien, jóvenes, sí. Quiero aprovechar, se me había pasado informarles, o más bien dicho, invitarlos, ¿sí? Como presidente de la Asociación de Colegios de Profesionistas, y como hace 30 años, ¿sí?, se premia al mejor profesionista del 2018, año que acaba de pasar. Ese es un proceso que se lleva a cabo, se hace una convocatoria como se dio en su momento en términos, se venció esa convocatoria. El licenciado Pedro Tapia, que es parte de la Junta de Honor, ¿sí?, y creo que también aquí el presidente Fernando le tocó participar ahorita, porque se seleccionan 3 colegios, ¿sí?, 3 colegios independientes de la Junta de Honor para que participen. No siempre son los mismos presidentes de los colegios, ni la misma profesión, cambia. Entonces, esta semana que entra, próximamente el viernes a sábado, se termina ese proceso donde se elige y se da a conocer el martes, ¿sí?, el que va a ser galardonado como el mejor profesionista de 2018. Que la Asociación de Colegios le entregará un reconocimiento a su trabajo, a su aportación a la sociedad y todo lo que ha hecho durante su trayectoria, ¿no? Quiero invitarlos a esa entrega de ese reconocimiento, en el cual se llevará a cabo el 27 de junio, el jueves, a las 7:30, ahí en el Macín, ¿sí?, en el Museo de Arte, que está ubicado por la Rafael Buelna, donde estaba antes la Policía Municipal. Casi todo el mundo lo conoce como el Macín, que sí
está ubicado, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a esa premiación y vean lo que siempre ha sido muy bien aceptado, en el sentido de que siempre tenemos más de 200 personas invitadas, gobierno, gente de gobierno, de congreso, de todas las instituciones, ¿sí? Y se ha llevado por más de 30 años. ¿Sí? Ese es un reconocimiento que se le da al mejor profesionista. ¿Sí? Eso es todo. Gracias. Pues gracias, Raúl. Si nos permiten, nos ponemos de pie para otorgar un reconocimiento a nuestros invitados, que dice de la siguiente manera: la Asociación de Contadores Fiscalistas Sinaloenses de Asociación Civil otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Raúl Eduardo Favela Montes por haber participado con el tema Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa. Firma el contador público certificado Fernando Fierro Leiva como presidente y el contador público Francisco Javier Villalba Olivas de la Comisión de Eventos Técnicos. Raúl. Muchas gracias. De la misma forma, al licenciado Luis Alfonso Favela Calderón. Licenciado, muchas gracias. Jóvenes, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por su asistencia.